Oh, there you go. Amén. Muy bien, Dios le bendiga, mis queridos hermanos. Bienvenidos nuevamente a Iglesia de Propósito, Purpose Church of New Jersey. Estamos gozosos de que estén con nosotros en este día. Le damos gracias a Dios por un nuevo día que nos da en este día. En el día de hoy vamos a continuar el mensaje que hemos comenzado, el otro lado de la gracia. El otro lado de la gracia. En la primera parte hemos hablado lo que es la gracia, el favor inmerecido de Dios, y le dimos varios puntos en cuanto a lo que, ¿verdad?, la gracia de Dios es para cada uno de nosotros. Y miramos un poco la gracia de Dios en el Nuevo Testamento, como también en el Viejo Testamento. Y hablamos que la gracia de Dios, ¿verdad?, es el favor de Dios, inmerecido de Dios. Y hablamos también que la palabra traducida hebrea, la palabra hebrea en gracia, o gracious, to be gracious, nos habla de abundancia, de crecimiento, de gozo, de alegría, gloria a Dios. Nos habla de bienestar, gloria a Dios. Y sobre todo nos habla también de prosperidad, de salud. Nos habla de riquezas también. Y sobre todo el favor inmerecido de Dios sobre nuestras vidas, de acuerdo al diccionario hebreo. Amén. El Chaldee Lexicon, que es el diccionario hebreo de la palabra gracia. Cuando Dios mira todo lo que Él creó, dice la palabra de Dios en Génesis, que lo que Él vio, todo lo que Él hizo, todo lo que creó, y Él dijo que era bueno. Él dijo que era bueno. En otra palabra, estaba lleno de gracia. Cuando estudiamos eso bien y vamos un poquito más atrás, usted se va a dar cuenta de que Dios ya estaba declarando su gracia o su favor inmerecido sobre un mundo que todavía ni había caído en pecado. Fíjense, porque cuando Él creó el cielo y la tierra, dice la palabra de Dios que el mundo estaba vacío. Había un vacío, había una quietud, no había nada. ¿Verdad? Hasta cuando entonces Dios comenzó a crear, escúchame bien, y cuando Dios comenzó a crear, ahí fue cuando Él habló hacia la existencia ese favor de Dios inmerecido. En otras palabras, decretando desde el principio lo que iba a suceder. Dios de antemano, porque Dios sabe el fin del principio, dice la Biblia, ¿verdad? Él ya sabía de que el hombre iba a caer. Él ya sabía que el hombre le iba a fallar. Fíjese que Dios tan bueno que desde antemano de crear al hombre ya había provisto que su creación iba a ser buena. No solamente la creación del mundo, sino la creación del hombre también. Él lo había declarado, Él lo había decretado y cuando Él lo hizo, Él vio que era bueno. En otras palabras, él puso el sello de aprobación sobre el mundo, la tierra que había creado, los planetas, todo lo que existía y sobre todo el ser humano también. Es más, tanto el ser humano, mira qué lindo es Dios, que tanto el ser humano que cuando lo creó, Él puso un pedacito de Él en el hombre que había creado. Cuando sopló. Aleluya. Y cuando sopló, dice que ese muñeco de barro que había hecho, ¿verdad? Vino a ser un ser viviente, un ser divino. En otras palabras, tomó forma y tomó vida. Noten bien, dos cosas que Dios nos da a nosotros bajo la gracia: nos da forma y nos da vida. Nos da forma y nos da vida porque hemos sido creados a su semejanza. Oh, gloria a Dios. Y tenemos el ADN de Dios. Amén. Fíjense, la única criatura que Dios hace, Dios pone su ADN. Cuando sopló aliento de vida. Y eso me recuerda a mí una historia de la Biblia de un hombre que era ciego, ¿verdad? Y dice la Biblia que él tomó del lodo y dice que él escupió en el lodo y lo mezcló, ¿verdad? Y se lo puso en los ojos del hombre que era ciego. Y a veces usted lee una historia así de la Biblia y dice, pero eso es gross. ¿Qué es eso? Que él escupió. Pero sí, lo que no entendemos aquí es una lección espiritual. Que de la misma forma que tomó el hombre que creó del lodo, ¿verdad?, de la tierra, y cuando sopló, nótese bien ahora, el ciego ya estaba formado. El ciego ya existía. El ciego ya tenía el Espíritu de Dios, el pneuma de Dios, el ADN de Dios. Entonces, Dios coge del lodo, lo mezcla, escupe. Al escupírselo, cuando lo mezcla, se lo pega en los ojos. ¿Qué es lo que está haciendo él? Él está, el lodo, él escupe,
El lodo viene a ser como, dicen por ahí, un ointment, como una pomada que uno se unta. Pero este es diferente porque este lodo contiene el ADN de Dios. Porque Él escupe. Y al ponérselo al hombre ciego, le está aplicando su ADN, ya lo que él había creado. Por eso es que el hombre pudo ver, gloria a Dios, porque ya existía en él el ADN de Dios. Y cuando hay un match, cuando hay un match, oh, gloria a Dios, ese fue un trasplante divino de parte de Dios, del mismo Hijo de Dios, Jesucristo. Cuando le puso, y vemos esa historia, pero no entendemos el punto espiritual de esa historia. Que nosotros también fuimos creados de ese lodo. Oh, gloria a Dios. Y Dios sopla vida y aliento, pero en vez de eso, Dios podía soplar en el cielo. Él podía hasta decir la palabra, abre los ojos. Pero quiso demostrar algo aquí. Quiso demostrar parte de quien Él era. Por su gracia somos lo que somos, por la gracia de Dios. Oh, gloria a Dios. Y me alegro y me da gozo, ¿verdad? Porque sabemos de que Dios siempre busca lo mejor y quiere lo mejor para sus hijos. Amén. Gloria a Dios. La Biblia está llena de todo tipo de información, de historias acerca de Dios, sobre Dios, su pueblo escogido, la venida de Jesús, el establecimiento de la iglesia, ¿verdad? El reino de Dios. Sin embargo, la Biblia se trata, escúchame bien, la Biblia se trata del esfuerzo de Dios para impartir su gracia a cada persona mediante Cristo Jesús. En otras palabras, Dios desea un encuentro personal con el hombre, con el ser humano. Él quiso tener relación con su criatura. Y es verdad que encontramos descripciones de la creación, lecciones de fe, enseñanza de Cristo y a sus apóstoles, pero al juntar toda la información, lo que la Biblia nos da es la increíble historia, escúchame bien, del amor de Dios para con el hombre y cómo ese amor y esa gracia cambia o impacta la vida de una persona. Y cambia e impacta la vida de esa persona para el bien. Dios no le desea mal a Dios no. Hay gente que dice, oh, ten cuidado que Dios anda por ahí castigando No, ese no es el Dios que yo le sirvo. Ese no es el Dios que la Biblia me enseña a mí. Amén. Porque a veces malentendemos lo que es el castigo de Dios, la corrección de Dios, ¿verdad? Y cuando Dios trata con el ser humano, Dios de antemano ya había previsto que el hombre iba a caer, que el hombre le iba a fallar, pero Él tenía un plan majestuoso. Aleluya. Yo no sé de usted, pero para mí eso me da alegría y gozo de que ya Él tenía un plan majestuoso de antemano. Aleluya. Gloria a Dios por eso, ¿verdad que sí? Obviamente, escucha bien, no tengo el tiempo ni la habilidad de detallar, ¿verdad?, cada cambio de gracia que Dios produce en cada uno de nosotros. Pero escúchame bien, por favor, esto es importante, ¿ok? Hay 3 maneras en que la gracia de Dios impacta y cambia nuestras vidas. Y se las voy a dar 3 maneras. Y hay muchas maneras, pero en base a este estudio, el otro lado de la gracia, que es la parte número 2, vamos a ver una cosa un poquito diferente. Porque hablamos de la gracia de Dios, hablamos del favor inmerecido de Dios y las bendiciones de Dios. Pero tenemos que tener en cuenta también que no todo lo que nosotros recibimos de parte de Dios somos, ¿cuál es la palabra? Somos dignos de recibir. No todo lo que Dios nos da a nosotros somos dignos de recibir. ¿Por qué? Porque sabemos que a Dios le fallamos todos los días. Porque la Biblia dice que no hay ni un justo, ni tan siquiera uno. Ni tan siquiera uno. Pero Dios, pero esta es la gracia, este es el otro lado de la gracia, de que Dios te da a ti lo que tú no mereces. Aleluya. Aleluya. Él te levantó hoy, ¿verdad que sí? Yes. ¿Tú merecías despertar hoy? No, yo no merecía despertar hoy. Pero por su gracia aquí estamos, aquí estoy, por la gracia merecida de Dios. 3 maneras en que la gracia de Dios impacta y cambia nuestras vidas. Miren, escúchame bien, a veces hay situaciones, antes de darle el punto, a veces hay situaciones que no entendemos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Por ejemplo, un ejemplo, este es el otro lado de la gracia.
Cuando no te dan el aumento en el trabajo. Cuando no te dan la promoción. El hermanito allí está diciendo que sí. Cuando no te dan la promoción. Y a veces no entendemos que Dios, escuchen bien, nos está protegiendo de algo que posiblemente no nos caiga bien. O posiblemente algo que va a causar que nosotros nos desviemos del camino de Dios. A veces no entendemos el por qué, aun cuando usted va manejando y hay un detour, ¿verdad? Y el detour dice, calle cerrada, tiene que coger por aquí. Ese detour, escúcheme bien, yo le llamo un detour divino, un desvío divino de parte de Dios. Ese es el otro lado de la gracia, que no vemos lo que está al frente, pero el desvío divino dice, coge por aquí. Ven, pero yo siempre voy por ahí, dice, no, pero coge por aquí hoy. Y tú coges en el pie, te lleva por aquí, te lleva por allá. Y tú, ay, Dios mío, eso. Pero no sabía que de antemano algo había sucedido, que quién sabe si podía impactar tu vida en una manera negativa. Amén. Amén. Y el otro lado de la gracia, escúchame bien, te previene a ti acercarte a un problema o a una situación de que Dios te libró de esa. ¿Quién sabe si posiblemente la persona que tú querías en tu vida? Yo estaba esperando una rubia con ojos verdes, blanquita. Y Dios me envió una trigueña. Eso es un desvío divino. Gloria a Dios. Ese es el otro lado de la gracia, de que Dios ¿quién sabe dónde estaría yo hoy si me hubiera casado con la blanquita, con ojos verdes, el pelo rubio? ¿Quién sabe? Cuando me da una trigueñita llena de unción, de poder, de amor, de misericordia, gloria a Dios, y de todo eso, ¿verdad? Y esto es una historia real, ella lo sabe. Okay. Yo cuando yo dice, Señor, dame la rubia, ojos verdes, blanquita, y me presenta, gloria a Dios. Uno nunca sabe. Y tenemos que estar agradecidos de Dios por quienes somos, en donde estamos y lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y donde Él nos ha sacado a nosotros. Y quién sabe si, ¿verdad? A veces, mire, a veces las experiencias de la vida no la vemos como una bendición de Dios. Y a veces pensamos que todo lo que nos sucede a nosotros malo, ¿verdad? Es malo. Y a veces posiblemente todo lo que nos sucede a nosotros que vemos que es malo, no sea malo. Sea parte del plan majestuoso de Dios para nuestras vidas. Ahora, vamos a entrar de lleno porque no quiero desviarme de aquí por un minutito. 3 maneras en que la gracia de Dios impacta y cambia nuestras vidas. Número 1, la gracia de Dios produce el deseo de obedecer. La gracia de Dios produce el deseo de obedecer. Produce el deseo de obedecer. Digan conmigo, obediencia. Obediencia. ¿Por qué? Porque la persona mundana celebra y aplaude la desobediencia y rebelión. Tristemente estamos viviendo en un mundo donde los inconversos celebran el pecado. El pecado para ellos es una celebración, para ellos lo aplauden y lo aceptan. Y simplemente hay que mirar a nuestro alrededor. Y tenemos que ver todo lo que está aconteciendo, que sabemos, ¿verdad?, que dentro de las reglas de Dios está mal. No necesitamos que alguien nos explique a nosotros o nos enseñe cuando andamos. Por eso que cuando andamos conforme al Espíritu de Dios, vamos a poder discernir lo que es del enemigo y lo que es de Dios, lo que es verdad y lo que es error. Y es importante, escúcheme bien, porque el apóstol Pablo dijo que tenemos que andar, ¿verdad?, conforme al Espíritu de Dios y no conforme al espíritu de la carne. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios nos va a llevar a nosotros por el camino correcto. Ahora, ¿por qué dije el primer punto? La gracia produce el deseo de obedecer. ¿Por qué? Porque a veces nosotros desobedecemos y queremos hacer lo que nos da la gana. Queremos hacer lo que a nosotros en nuestros ojos está bien, pero que en lo profundo de nuestro corazón sabemos que no está bien. ¿Y sabe qué? ¿Por qué es que a veces nosotros como seres humanos, sabiendo hacer el bien, no lo hacemos? Y caemos. Y sabemos lo que está mal y lo hacemos y después nos damos cuenta, ¿qué yo he hecho? ¿En qué lío me he metido yo? ¿En qué yo he hecho ahora? Y gracias a Dios por misericordia que es nueva cada mañana.
una de las cosas que tenemos que darle la gracia de Dios es que a veces Dios sí nos va a permitir a nosotros pasar por situaciones incómodas para que nosotros despertemos y entendamos de que hay un Dios glorioso, de que hay un Dios maravilloso, de que hay un Dios de perdón. No solamente eso, también a veces Dios nos lleva a nosotros por la escuela, yo le llamo esto la escuela de aprendizaje. La escuela de aprendizaje. La escuela de aprendizaje nos ayuda a nosotros a llegar a una madurez que si no fuera por esa experiencia que nosotros hemos pasado, jamás vamos a poder crecer, jamás vamos a poder llegar a una estatura a la medida del Hijo del hombre, de Dios, de Cristo, ¿verdad? Porque si no fuera por esa prueba que pasamos, ¿verdad? Posiblemente no vamos a llegar a una etapa en nuestra vida que vamos a poder superar otras pruebas y otras dificultades. Y yo siempre he visto la vida de esta manera, ¿verdad? De que en inglés, lo dicen en inglés más bien la frase que dicen, that for every new level, there's a new devil. Para cada nuevo nivel hay un nuevo diablito, ¿verdad? Pero es que tenemos que entender que es aquí donde Dios nos prepara a nosotros. Y es de suma importancia que entendamos que la prueba que estamos pasando ahora es simplemente una prueba. Amén. Significando que todo lo natural está sujeto a cambio. Tú no te vas a quedar en esa situación, no te vas a quedar en ese problema, en ese lío que te ha metido. En otra palabra, tú vas a aprender algo de ahí. Antes de que tú salgas de ahí, tienes que aprender algo. Si no aprendiste algo ahí, no vas a poder superarte, no vas a poder moverte hacia el próximo escalón o al próximo nivel que Dios tiene para tu vida. Entonces, no nos podemos quedar ahí. Por eso es que esa gracia produce en nosotros el obedecer lo que es, Señor, yo no sé esto que me está aconteciendo, no lo entiendo ahora, pero voy a obedecer tu palabra, voy a estar quieto, voy a estar firme, voy a confiar en ti, porque yo sé que tú tienes un plan mejor para mi vida. Amén. ¿Y qué hacemos nosotros? Dice la Biblia, estar quietos y reconocer que yo soy Dios. Aleluya. Y ese es el momento cuando nosotros ya no podemos hacer más nada, sino simplemente tirar las manos arriba, rendirnos y decir, Señor, en tu mano te pongo esto. En tu mano te pongo el matrimonio, en tu mano te pongo el vicio, en tu mano te pongo mi desobediencia, en tu mano te pongo esto, aquello, lo que sea, el trabajo. Señor, porque sé que tú sabes qué es lo mejor para mí. Jesús describe este sentir cuando dice en Mateo capítulo 5 versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Amén. Dice pues ellos, aquellos que tienen hambre y sed de justicia, ellos serán ¿qué? Saciados. Oh, gloria a Dios. Es el hombre y la mujer que tiene hambre, un hambre y una sed en constante deseo de conocer y hacer lo correcto, en vivir en obediencia. Y es importante que entendamos que la obediencia en Dios siempre va a traer bendición. Cada vez que nosotros obedezcamos a Dios en algo que Él nos pide a nosotros, esa bendición te lleva a la bendición. La obediencia te lleva a la bendición. Diga conmigo, la obediencia me lleva a la bendición. Cada vez que usted obedece a Dios, hay una bendición. Aleluya. Hay una bendición que está atada a esa obediencia, porque escuchen bien, Dios siempre va a premiar, va a galardonar a aquellos que viven en obediencia, aquellos que andan conforme a su gracia, aquellos que no se rinden y no fácilmente no es una palabra, pero se craquean cuando la cosa se pone dura y bien caliente, ¿verdad? Hay algunos que se craquean, algunos de crack, somos frágiles, muy frágiles, ¿verdad? Pero hay otros que saben pararse firme, que saben esperar en Dios, que no importa la prueba, porque reconocen que la gracia de Dios te sostiene. Tú sabes que es la gracia de Dios la que te sostiene a ti, te mantiene firme, parado firme, viviendo en obediencia, porque tú sabes que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Y no me gusta solamente decir por decirlo, y yo lo dije una vez en una iglesia que fui a predicar. Muchas veces decimos, mayor es que está en mí que el que está en el mundo. No, pero es tiempo que lo creamos, que es una gran realidad, que el que está en ti es mayor que el que está en el mundo, y Él te va a dar la victoria. Él te va a dar la victoria en su debido tiempo.
Si no menguamos, si nos paramos firme a su debido tiempo, Él va a traer la victoria a tu vida. Amén. Él te va a traer la victoria. Porque ¿sabe qué? Escúcheme, mire. En 1 de Juan 3:6 dice que todo el que permanece en Él no peca. Dice, todo el que peca ni lo ha visto ni lo ha conocido. Amén. ¿Y qué bendición es saber eso? 1 de Juan 3:6. Todo el que ¿qué? El que permanece en Él no peca. Ahora, lo que esta escritura quiere decir, porque ahí dice no peca, entonces yo estoy supuesto a pecar. Lo que significa es que no nos metemos en vivir un estilo de vida que habitualmente pecamos constantemente. En otras palabras, aquel que conoce a Dios, aquel que permanece en Dios, no tiene el deseo de pecar. El pecado se le va a presentar, la tentación se le va a presentar, pero no tiene el deseo porque vive en obediencia al llamado de Dios en su vida. Oh, gloria a Dios. Ahora, algunos piensan que Juan está diciendo aquí que los cristianos no pecan jamás y que jamás se equivocan y que nunca fallan. Pero sabemos por experiencia que no es verdad. Lo que quiere decir Juan es que quienes han sido impactados por la gracia de Dios no quieren pecar, no tienen sentido por pecar, no tienen ansiedad de pecar, no pueden practicar el pecado. En otras palabras, vivir un estilo de vida de pecado continuo. Y aquel que vive una vida de pecado continuo es porque no ha tenido un encuentro con Dios, no ha entendido la gracia de Dios. Al contrario, ellos quieren justo el opuesto, quieren dejar de pecar y solamente practicar la obediencia. Pero no hay ley, no hay meditación, no hay ejército, filosofía o libro que puede, escucha bien, hacer nacer el deseo de obedecer en sí, sino es simplemente la gracia de Dios. Cualquier deseo que tú tengas es la gracia de Dios. El deseo de servir, el deseo de obedecer, el deseo de involucrarte en el reino de Dios, en el avanzar del reino de Dios. Todo eso viene por medio de la gracia de Dios que te da a ti que el deseo de obedecer. Digan conmigo, el deseo de obedecer. Y todos nosotros podemos cultivar ese deseo siempre y cuando que nos mantengamos viviendo en obediencia a Dios. Voy a reiterarlo y decirlo otra vez. Una vida de obediencia te lleva a la bendición. Cuando obedecemos, recibiremos la bendición. Ahora, este deseo es simplemente, no hay de otra manera que ponerlo. No importa lo lindo que usted sea, no importa el bachillerato que usted tenga. Este deseo es el resultado de la gracia de Dios, y a causa de ella, nuestro carácter, escuche esto, nuestras acciones y las direcciones de nuestras vidas cambian por siempre. Amén. Hay una canción en inglés que se cantaba antes, bien powerful song. Yo la he escuchado más en inglés que en español. Y dice, only by grace can we enter. Only by grace can we stand, not by our human endeavor, but by the blood of the Lamb. En otra palabra, solamente por gracia entramos. Solamente by grace do we come near to Him. Entramos cerca a Él. No es por fortaleza humana, poder humano, sino es por la sangre del Hijo de Dios. La sangre del Cordero de Dios, oh gloria a Dios, la que nos da a nosotros acceso libre al trono de Dios. Mire, que la gracia de Dios nos da a nosotros acceso al trono de Dios. Aleluya. Y eso me lleva a mí al segundo punto número 2. Dijimos que el primer punto fue ¿cuál? La gracia produce el deseo de obedecer. Número 2, la gracia nos motiva a trabajar duro. La gracia nos motiva, hay motivo de hacer. ¿Por qué es que hacemos lo que hacemos nosotros aquí, que venimos de la mañana temprano? Es la gracia de Dios que nos motiva a trabajar. Y aunque estemos arrastrando la chancla, y aunque nos estemos quejando, ¿verdad, baby? Dígame. ¿Verdad? Con eso, ¿sabe? Hay un gozo
que sabemos que viene de parte de Dios, de que cuando obedecemos a Dios y hacemos lo que Dios desea que nosotros hagamos, pues eso nos ayuda a nosotros a motivarnos. La gracia nos motiva a trabajar duro. Ahora, no quiero decir que todo quien trabaja duro ha sido impactado por la gracia. Muchas personas trabajan duro por varias razones. Algunos trabajan mucho por cuidar de sus familias, algunos trabajan duro porque quieren hacerse ricos, ¿verdad? Otros trabajan duro porque quieren trabajar fuerte, porque les gusta trabajar o porque tienen un sueño de lograr algo en la vida, comprar un auto nuevo, una casa nueva. Todos tenemos diferentes deseos, pero es la gracia de Dios la que te da a ti el deseo de hacer conforme a la voluntad de Dios. Es la gracia de Dios la que te da la motivación de tú poder levantarte cada mañana, porque yo sé que cada mañana no todos tenemos la motivación de despertar. No todos queremos salir de la camita en la mañana, especialmente si es invierno. Pero cuando sabemos que es la gracia de Dios, nos animamos y nos motivamos. Tengo que ir a trabajar. Aunque lo digamos de esa manera, pero tenemos que ir a trabajar. Y es la gracia de Dios la que nos sostiene a nosotros y nos ayuda a permanecer. No sé usted, pero ¿cuántos están contentos de la gracia de Dios? ¿Cuántos estamos alegres, verdad? De la gracia de Dios que nos ayuda y nos motiva a nosotros. Y tenemos que constantemente darle gracias a Dios porque ha sido la gracia de Dios. Primera de Corintios 15, el 9, igual léelo rápido. Primera de Corintios 15, yo lo tenía aquí marcado, el 15. Dice la palabra, y esto me encanta, el versículo 9 y 10. Dice, porque yo soy el más pequeño, el 15, 9 y 10. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. ¿Quién está hablando aquí? ¿Quién perseguía a la iglesia de Dios? ¿Ah? ¿Pero cómo se llamaba delante? Saulo, ¿verdad que sí? Dice, yo soy el menos de todos ellos, yo el que perseguía. Pero esa palabra perseguía, usted sabe que quiere decir que él mataba, ¿verdad? Sí. Él mataba, secuestraba, ahorcaba. Usted, o lo que le quiere poner ahí. Dice que yo, el menos que soy yo, perseguía a la iglesia de Dios. Mira el versículo 10. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Oh, gloria a Dios. Aquí viene lo bueno, aquí viene lo bueno. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y no sé, pero ese es un dicho que tenemos que nosotros adoptar a nuestra vida. La gracia de Dios conmigo. Aleluya. Es más, cuando saludamos a un hermano, la gracia de Dios sea contigo. Oh, gloria a Dios. La gracia de Dios, porque es la gracia la que nos sostiene, es la gracia la que dirige nuestros pasos, es la gracia la que nos guía a nosotros. Mire el versículo, me encanta eso. Puedo leerlo todo. El versículo 11, porque o sea yo o sean ellos, sea yo o ellos, así predicamos y así habéis creído. La gracia te prepara, la gracia te equipa, te motiva para trabajar. Y me encanta lo que el apóstol dice aquí en esta parte, porque por la gracia de Dios soy lo que soy. Podemos nosotros declarar también que yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Yo tengo lo que tengo por la gracia de Dios. Yo vivo donde vivo por la gracia de Dios. Yo visto como visto por la gracia de Dios. Yo como lo que como por la gracia de Dios. Y todo lo que tengo por la gracia de Dios. El aire que respiro, la gracia de Dios. La cama donde duermo, la gracia de Dios. Donde yo trabajo, por la gracia de Dios. Y no podemos quejarnos porque todo lo que somos, lo somos por la gracia de Dios. Y el apóstol dice, soy lo que soy por la gracia de Dios. Y lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes que he trabajado más que a todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y esa es la declaración que tenemos que hacer, la gracia de Dios conmigo. Cuando te vean a ti por el piso tirado, cuando te vean que tú estás arrastrando la chancla, dile la gracia de Dios conmigo. Pero tú no te ves bien, la gracia de Dios conmigo. Tú te ves enfermo, la gracia de Dios conmigo. Pero tú parece que estás pasando por la gracia de Dios conmigo. Pero ¿cómo es posible que tú me digas? Porque la gracia de Dios está conmigo, gloria a Dios. Y es la gracia la que me sostiene. Es la gracia la que me sostiene. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Aleluya. 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 Gracias, Señor. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amén, amén, amén.
Es la gracia de Dios la que nos sostiene, es la gracia de Dios la que nos guía, es la gracia de Dios la que nos lleva. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Praise you, Lord. Aleluya. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Okay, thank you, Jesus. Gracias, Señor. Praise you. Hay una canción también en español que se cantaba, tu gracia me sostiene, tu beso me... No sé, no voy a cantar, olvídese. No queremos que llueva. Pero no nos olvidemos de 1 Corintios, un versículo muy importante que es adaptable a nuestro diario vivir, que podemos cogerlo y decir, yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Todo lo que yo he de ser, por lo que era, lo que soy y lo que seré, por la gracia de Dios. Lo que he tenido, lo que vaya a tener y lo que vaya a obtener, por la gracia de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Es toda la gracia de Dios. La gracia de Dios Aleluya. conmigo. Praise. El otro lado de la gracia dice, Dios está contigo. Dios está contigo. Aunque la gente diga lo que tenga que decir, tú puedes declarar y decir, la gracia de Dios conmigo. No dejes que nadie te engañe, no dejes que nadie te diga a ti y trate de desviarte de tu propósito divino en Cristo, sino la gracia de Dios conmigo. His grace is with me. Un poco después Pablo describe el esfuerzo y el sufrimiento que ha pasado a causa de la gracia de Dios. Fíjese, para que usted vea esto, que Pablo, aún entrando en la gracia, pasa por sufrimientos, pasa por batallas, pasa por diferentes clases de situaciones en la vida. Y en 2 de Corintios 11, cuando vamos a 2 de Corintios, mire para que usted vea cómo no es mi opinión, es lo que dice la palabra. 2 de Corintios capítulo 11. Mire para que usted vea lo grande que Dios es y lo que Dios hace en nuestras vidas. Gloria a Dios. 2 de Corintios 11, comenzando el versículo 23, creo que es el 23. Dicen, ready? Dicen, ¿son servidores de Cristo? Hablo como si hubiera perdido el juicio, yo más. En muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes, en sinnúmero de veces, con frecuencia en peligros de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragué. Y he pasado una noche y un día en lo profundo, con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos humanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, con frecuencia sin comida, en frío y en desnudez. Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. En otras palabras, escuche bien lo que él dice aquí. Déjeme de eso. Mire, él dice, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. En otras palabras, todo lo que el apóstol pasó no se puede comparar a la gracia de Dios en su vida. Y aún en tiempos de pérdida de vida, aún en todos, bueno, ahí está la lista de todo por lo que él pasó. El hombre se mantuvo firme en el camino de Dios, porque él llegó a reconocer lo que era la gracia de Dios incomparable, una gracia que le daba a él la fortaleza de pararse firme y decir, la gracia de Dios conmigo, gloria a Dios. Él pudo pararse firme. Y ¿sabe qué? Nótese algo aquí. Quiero que se dé cuenta de este pasaje, que Pablo ni siquiera menciona los miles de millas de viaje que él dio, las lecciones dadas, los sermones predicados, las cartas escritas, los hombres entrenados por no haber, de acuerdo a su ministerio, sino que a él no le importó nada de eso, sino simplemente él dice, no importa por todo lo que yo pasé, mi preocupación es la gracia de Dios. Aleluya. Mi preocupación es la iglesia, es la iglesia. Él lo dice aquí bien claramente, es la iglesia.
la iglesia y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. En otras palabras, todo lo que me está pasando a mí no es nada, no significa nada, sino el bienestar de la iglesia. Aleluya. Por la gracia de Dios, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Aleluya. Por otro lado, quienes han sido realmente impactados por la gracia de Dios, lo demuestran con su deseo de servir, de trabajar, de dar, de sacrificar. Porque sabe que si Dios nos dio a nosotros su gracia y la salvación nos llegó por medio de su Hijo, si Dios fue el primero en dar, ¿por qué nosotros adoptar un carácter de dar? Y más nosotros, de donde Dios nos sacó a cada uno de nosotros. Tenemos un testimonio, tenemos una historia, tenemos algo que contar de la grandeza de Dios en nuestras vidas. Que tu historia, que tu testimonio pueda impactar a una sola persona, que tu testimonio pueda cambiar el rumbo y el destino de una persona. Eso es la gracia de Dios en ti, por lo que Dios ha hecho en tu vida. Que tu testimonio sea, escúchame bien, la puerta que le abra la vida a otro. Que tu testimonio sea lo que verdaderamente impacte y cambie la vida de otra persona que va en rumbo al infierno. Gloria a Dios. Pero por medio de la gracia de Dios que ha sido entregada a ti, ahora tú puedes impartir esa gracia a otros también. Aleluya. Y el punto número 3. El punto número 3. Aquí se va a poner la cosa buena. La gracia produce agradecimiento en nosotros. Aleluya. La gracia produce ¿qué? Agradecimiento en nosotros. Vamos rapidito. Número 1, la gracia produce ¿qué? El deseo de obedecer. La gracia nos motiva a trabajar duro. Y ahora número 3, la gracia produce agradecimiento en nosotros. Ahora, tenemos que andar en gracia y no en desgracia. Tenemos que ser un pueblo agradecido y no malagradecido. Y hay muchas personas en las iglesias hoy en día que andan con actitudes, son tan mal agradecidos. Y tienes unas actitudes que usted se pregunta, pero Dios ha hecho algo en tu vida. ¿No te salvó? ¿No te sacó del lago cenagoso? ¿No te dio un nombre nuevo? ¿No te rescató? ¿No te limpió de una vida de pecado que tú vivías antes? O sea, hay personas que viven vida como que si Dios no existe, como que si Dios no ha hecho nada en sus vidas. Y no están agradecidos. No hemos recibido ningún otro regalo en esta vida más precioso que la gracia de Dios. Gracias, La salvación de su Hijo Jesucristo, que ni la merecíamos tampoco. Jesús no merecía estar en un madero colgando ahí. Él no merecía estar en una cruz sangrando. Él no lo merecía. Pero la gracia produce en nosotros un agradecimiento que verdaderamente podemos decir, Señor, te doy gracias. Que cuando decimos, Señor, te doy gracias, lo estamos diciendo del corazón hacia afuera. ¿Están listos para terminar con esto? Vamos a terminar con un bang. ¿Ok? Me voy a preparar. Aquí vamos. Así mismo se lo voy a dar como lo escribí. No hemos recibido ningún otro regalo en esta vida más precioso que la gracia de Dios, porque la Biblia nos dice, ok, aquí vamos. Es por gracia que Jesús fue mandado a morir por nuestros pecados. Es por gracia que el mundo llegó a conocer a Cristo. Es por gracia que hemos personalmente recibido la verdad. Es por gracia que somos salvos. Es por gracia que somos justificados, perdonados del pecado y toda maldad. Es por gracia que recibimos la promesa de Dios. Es por gracia que disfrutamos la paz con Dios. Es por gracia que somos libres de las demandas de la ley. Es por gracia que tenemos esperanza para el futuro. Es por gracia que nos convertimos en quienes somos en Cristo Jesús. Es por gracia que recibimos dones
para servir a otros. Es por gracia que tenemos la valentía para hablar. Es por gracia que podemos dar gracias, alabar con gozo, acercarnos a Dios ante su trono en confianza, en oración. Es por gracia que tenemos cada día lo que necesitamos, que no nos falta nada. Y finalmente es por gracia que somos perfeccionados, confirmados, fortalecidos y establecidos para vivir para siempre una vida agradable delante de Dios. Todo por la gracia de Dios. Aleluya. Nada que tú merecías, nada que yo merecía, sino la gracia de Dios. Amén. Gracias, Señor. ¿Qué dice Tito capítulo 2, versículo 11? Tito 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado. Escuche eso bien, mírelo para que usted vea. Tito capítulo 2, versículo 11 y 12. Tito 2, 11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha que manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Pero esto lo más gozo que me da es que la gracia de Dios se ha manifestado. Y lo lindo de eso es que la gracia de Dios se ha manifestado en nuestras vidas. La gracia de Dios se ha manifestado para con nosotros. En otras palabras, la gracia de Dios se ha hecho tangible en nuestras vidas, en nuestro diario vivir, que por eso Dios nos lleva a nosotros de gloria en gloria, de fe en fe, de victoria en victoria, porque se ha hecho, escuche, se ha hecho una realidad en mi vida. Y en tu vida también. Si has aceptado a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, esa gracia se ha hecho una realidad ahora dentro de tu vida. Y por eso es que tú puedes decir la gracia de Dios. Aleluya. La gracia de Dios. La gracia de Dios. Tenemos que entender que el otro lado de la gracia de Dios nos mantiene a nosotros. Podemos estar firmes, inconmovible, como dice Hebreos capítulo 12, versículo 28, por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostramos gratitud. Ahí está la gracia de Dios. Demostramos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. Mire, que podemos servir a Dios, ¿ok? En servir a Dios, que vamos a ser aceptables delante de Dios cuando sirvamos con amor y reverencia. Escúcheme bien, porque hemos demostrado gratitud. En otras palabras, hemos servido con gracia. Amado hermano, cuando usted sirve en la iglesia, sirva con gracia. Amén. ¿Sabe qué? Que cuando usted sirve en la iglesia no es para que otros lo vean a ustedes, para que otros vean y digan, ¡ay, qué buen trabajo! No, ¿sabe qué? Yo no quiero la opinión del hombre. Yo quiero lo que Dios, ¿qué es lo que Dios dice? Aleluya. ¿Qué es lo que Dios dice? Gracias a Dios por gracias hermano, gracias hermana, gracias, se lo agradezco, pero yo quiero escuchar esas palabras algún día que digan, bien hecho, fiel servidor, entra al reposo de tu Señor. Esas son las palabras que todos queremos escuchar algún día, cuando llegue ese día glorioso. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Por la gracia. Déjeme terminar con esto por el día de hoy. Número 1, la gracia ha impactado tu vida si al hacer la voluntad del Señor está continuamente creciendo en tu vida. Número 2, la gracia ha impactado tu vida si más de tus recursos han sido dedicados al Señor este año que el año pasado. Y número 3, la gracia ha impactado tu vida si la mayoría de tus oraciones y motivación por lo que haces se basa en gratitud. La virtud de la gratitud, escuche bien, es el primero en cultivarse para agradar a Dios. Sí es cierto que podemos ser débiles en muchas áreas, luchando con malos hábitos y acciones pecaminosas, pero si podemos empezar a agradecerle a Dios por su bondad y su gracia, todas estas otras cosas pueden ser vencidas. ¿Sabe lo que dice Pablo en Romanos 1:12? Termino con esta escritura. Pablo dice en Romanos 1:12, Pablo dice que un corazón ingrato es el primer pecado que lleva al hombre a la oscuridad
y todo otro pecado. Oh. Un corazón que Ingrato. ingrato. ¿Cuánta gente andan por ahí inagradecidas? Con un corazón ingrato. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti. Si hay en nosotros un corazón ingrato, Padre, te pedimos perdón. Límpianos, restaura, Señor, el gozo de nuestra salvación. Y ayúdanos a servirte, Señor, con un corazón agradecido. Un corazón entregado totalmente a ti, a tu voluntad, a tu palabra, Señor, a tu servicio, mi Dios. Ayúdanos a permanecer firmes. Aunque venga la prueba, aunque vengan las tormentas de la vida, Señor, vamos a permanecer firmes porque tu gracia nos sostiene. Tu gracia nos permite estar inmovibles, fijos en ti. Señor, te damos gracias en este día por tu amor y misericordia, tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Te bendecimos en este día, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, y todos decimos amén, amén, amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, será hasta la próxima. Que Dios nos bendiga a todos, amén.